inicia la grabación. Ok. ¿Se ve las presentaciones? No, no se ve todavía. ¿Ahora se está viendo? Por favor. Sí, se está viendo. Hay un audio que se está acoplando. Adelante, ingeniero Calderón, su micrófono está apagado. Por favor, lo puede activar. Ingeniero Calderón, si nos escucha. Ingeniero Calderón, si nos escucha, por favor, su audio. Ingeniero Calderón, ¿nos escucha? Tenemos problemas con su audio. No escuchamos su audio. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Muy bien. Saludando pues al ingeniero Samuel López Caballero, en esta oportunidad encargado de lo que es la exposición de la segunda parte de la Escuela de Campo de Agricultura. Y justamente pues reciben pues los saludos de la Unidad Zonal Huancavelica en esta oportunidad, ¿no? Como encargado para poder desarrollar lo que es este evento que ha causado, ¿no?, una gran expectativa en la primera versión que se realizó pues justamente el día 12 de abril. Y hoy, a pedido de muchas personas interesadas en este tema importante de ECAS, bueno, se está desarrollando pues el día de hoy, ¿no?, este evento a cargo del gran ingeniero Samuel López Caballero. De antemano, agradecer a cada una de las personas que se han conectado de diferentes lugares, espacios, ¿no? Tal vez algunos en sus lugares de residencia o algunos están dejando. Bueno, pero lo más importante es estar en esta tarde predispuestos a seguir aprendiendo, porque cada uno de nosotros tenemos mucho por aprender y a la vez también tenemos mucho por enseñar.
Entonces, esta gran metodología de la Escuela de Campo de Agricultores es muy importante tenerlo en cuenta también. En ese sentido, agradeciendo una vez más la presencia de nuestro ingeniero Samuel López Caballero, hacerlo pues, ¿no? La presentación respectiva y puede ya empezar con el tema que ha preparado para el día de hoy. Adelante, ingeniero Samuel. Ingeniero, tenemos unos inconvenientes técnicos con el ingeniero Samuel. Él no tiene retorno, no nos está escuchando, así que va a hacer una prueba más y va a volver a ingresar para mejorar e iniciar la sesión, ¿ya? Vamos a esperar unos minutitos, por favor. Él no nos puede escuchar, así que va a intentar mejorar su conexión. ¿Bien? Gracias. Adelante, ingeniero Samuel, con la exposición, por favor. Hola Luis, ¿me escuchan? Escucho, ingeniero Samuel, a ver, dime. Ok, ok. De acuerdo, a ver, por favor. Sí, le escucho, ingeniero Samuel. Ya, ok. Un momentito, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se está viendo. Adelante. Ok, gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Disculpen por algunas interrupciones. Bueno, hemos estado en campo. La verdad, hemos querido cumplir con todos ustedes. Y lo importante es, pues, de repente compartir con ustedes las experiencias enfocado a la metodología de Escuela de Campo de Agricultores. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Voy a tratar de exponer en forma continua, considerando lo que hemos acordado anteriormente, desarrollar lo que es las herramientas y estrategias que se utiliza en las escuelas de campo. Obviamente hay muchas herramientas y estrategias, pero dentro de ellas vamos a tratar las que se utilizan en la escuela de campo. Quiero empezar que hay que entender que las estrategias son el uso de tácticas, procedimientos para lograr un objetivo. Entendiendo ello, nosotros pues vamos entonces a trazar un plan a través del cual se busca cumplir ese objetivo. Generalmente cuando hablamos de estrategias hablamos de un término más táctico, de origen más, si se quiere, militar, pero nosotros tenemos que de repente acordarlo de tal manera que podamos lograr el conocimiento de nuestros participantes. Estrategia para poder entender es las formas como llegamos al objetivo. Imagínense ya para entrar de repente algo más como amigos, a tratar el tema de que si yo quiero de repente, no sé, enamorar a una chica o usted o las damas a un chico, pueden ir o ver la mejor forma
por un lado ir por la familia, por otro lado de repente ir de frente y decirle, declararte, o por otro lado de repente empezar de a poco y lograr a tiempo, a través de invitaciones o salidas, lograr el objetivo de que es, pues, no, conquistar a la persona que uno quiere. Más o menos en ese enfoque, entonces, vamos a desarrollar, pero enfocado a las escuelas de campo para no perdernos un tanto en la parte teórica, sino más bien en la parte práctica de cómo implementar en una forma adecuada la escuela de campo. ¿Sí? Primero tendríamos que preguntarnos dónde implementar una ECA y quiénes participan. Nosotros tenemos que tener en cuenta dónde debemos implementar la escuela de campo. Muchas veces vemos que si nos dicen ahí para alguna acción de capacitación, como ahora se está presentando en forma coyuntural de parte del gobierno, implementar una ECA no es tan solo, está orientado, como les decía, a la parte agropecuaria, puede también estar en la parte de procesamiento agroindustrial o artesanal u otra cosa que nosotros tendríamos que ver, identificar y dónde y con quiénes implementar la ECA. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades agropecuarias, tendríamos que identificar las comunidades donde se proyecta desarrollar la escuela de campo. Estas deben ser seleccionadas previamente por nosotros, los facilitadores, a fin de observar si cumplen las condiciones mínimas para lograr el éxito. Obviamente, dentro de ello, no se olviden también involucrar a las mujeres, quienes son las que, pues, hacen el trabajo en campo en su mayormente, ¿no? La implementación de la ECA tendría que considerar los criterios de selección. Por ejemplo, la principal actividad económica de la comunidad debe ser la agricultura o ganadería o artesanía u otra cosa que ustedes desean implementar, pero tienen que cumplir ese requisito, que estén participando. Imagínense implementar una escuela de campo en crianza o en agricultura, de cualquier cultivo que sea, pero la actividad principal de la persona es el comercio. Entonces, la participación no se va a dar en forma constante y continua. Entonces, esos criterios tendríamos que nosotros ver y validar para poder desarrollar una escuela de campo. Cuando se trata de cultivo, crianza, tiene que ser de actividad principal o importante o de una alimentación familiar, en este caso de seguridad alimentaria. Una vez más, ustedes tendrían que identificar ello como facilitadores. También que se observen y reporten problemas. Sabemos que tienen problemas, pero algunos como que ya tienen solucionados, resuelto alguna problemática que es bastante común. Y entonces tendríamos que nosotros ver eso en el reporte de problemas para poderles ayudar, que se orienten de repente a lo que es el incremento en rendimientos, pero considerando también sin el abuso de los agroquímicos o plaguicidas que pues no nos van a dar la sostenibilidad. Tenemos que tratar de enfocar a ello porque sabemos que los recursos se están empobreciendo, ¿no? Todo ello, y también que considerar que el lugar o la comunidad donde vamos a trabajar sea accesible y no muy lejos. Recordemos anteriormente de que, por ejemplo, decíamos que el facilitador tiene que ir a desarrollar su sesión, pero previo a ello tendría que ir a preparar esa sesión, que va a facilitar ese aprendizaje. No va a desarrollar una charla o un tema, sino va a facilitar, y para ello tiene que recurrir a estrategias para poder presentar. Por ejemplo, preparar, buscar, identificar lo que es los síntomas, causas de una enfermedad o de repente los problemas de la plaga para ubicarlos en sus diferentes estadios y de esa manera poder lograr pues el objetivo que se quiere, que los productores o los participantes aprendan lo que vamos a desarrollar. Conocer quiénes conforman la escuela de campo, quiénes son los que van a participar, si tienen interés y tiempo, que esto lo demuestren, ¿no? A través del deseo de aprender, experimentar.
porque a veces, muchas veces se inscriben quienes desean obtener algo, algún beneficio, pero ello a veces lo que hace es que sean participantes que más estén entorpeciendo en el trabajo. Desde el inicio nosotros tendríamos que ya de mencionarles que el objetivo de la escuela de campo tiene acorde a lo que ustedes han planteado o acorde a lo que ustedes están queriendo implementar. Si es el conocimiento, obviamente el objetivo es que aprendan, más allá que se, digamos, si se implementa como estrategia o como herramienta lo que es la parcela de aprendizaje, entonces ahí se va a aprender, no se va a producir. Ha habido casos donde inclusive ha habido productores donde reclaman, ¿no? De cómo nos vamos a repartir, ya están pensando desde el inicio, pero eso, nuestro objetivo es aprender al margen de la producción que den nuestros cultivos cuando se instala una parcela. También la responsabilidad y la experiencia. Obviamente la experiencia lo tienen cuando son productores, pero cuando son nuevos, a veces como que no. Como el caso a veces de algunos lugares, hablemos por ejemplo en Ayacucho, por motivos políticos ha habido personas que han salido, los jóvenes a veces no saben ni cómo instalar una parcela, entonces ahí hay que de repente trabajar más con las personas que conocen también. Considerando si hay ese tipo de personas, entonces tenemos que demorarnos más en nuestro desarrollo de nuestra sesión. Entonces, dentro de nuestra comunidad debe haber pues integrantes también que conocen, ¿no? Que han estado y para poder que haya un interaprendizaje en este proceso. Hay que saber lo que es facilitar una autoselección en base a la responsabilidad también. Y para ello, obviamente, la confianza es necesario. Y recalcando el compromiso que se está asumiendo como participante. Como estrategia, a veces nosotros hacemos que firmen cada uno en un papelote que sí van a participar y que, por ejemplo, en una sesión, perdón, en una escuela de campo, como va a haber varias sesiones, tendrían que participar en forma constante, como una escuelita. A veces en la comunidad mandamos al hermano, al hijo, y bueno, en ese enfoque se pierde ya el aprendizaje, recalcar ello. Hablábamos de la ubicación también, cuando vamos a implementar la escuela o una parcela de campo como estrategia, tiene que ser que esté cerca a donde viven los participantes. A veces, ¿qué hacemos en lotes de la comunidad alejados y no nos permite ahí ya aprender en campo? Ya nos estamos limitando a un aula en donde tal vez el aprendizaje se convierte en algo ya tradicional y no en lo que es la escuela de campo, que se aprende haciendo y como decíamos anteriormente, nuestro libro es pues el campo donde se aprende. En campo sabemos que hay múltiples problemas como es el viento, las lluvias y todo eso, y en este proceso de producción generalmente se presenta, entonces para ello tendríamos que considerar algo cercano, ¿no? Para que la participación de la población sea pues en todo momento y no cortar ese ciclo de aprendizaje que se viene dando de pocos. Más adelante vamos a explicar por qué, por ejemplo, en desarrollo de matrices, por qué es necesario todo esto. El número también es importante porque de esta manera nos permite interactuar con los participantes. Se recomienda entre 25 a 30, que es lo necesario y básico para que todos interactúen. Cuando es menos, a veces como que obviamente se pierde más tiempo del facilitador, y cuando es mucho más, obviamente a veces también ya la facilitación no se puede hacer efectiva, toda vez que el facilitador tiene que hacer interactuar a todos, porque esto es un proceso de interaprendizaje. Y decíamos que la respuesta también se les ayuda a encontrar. Entonces, si nosotros vamos a manejar eso, el promedio de participantes se fluctúa entre 20 a 30. También el acercamiento, la comunicación, la relación personalizada. Siempre tenemos que enviar nosotros caricias. Estas caricias son intrínsecas cuando uno le dice muy bien, o cuando el productor dice, Inge, no puedo hacerlo. A ver, vamos a ver, te voy a ayudar, a ver.
¿no? Una forma de poder ayudarle a encontrar, y como ya dijimos anteriormente, no decirle, mire, hijito, papito, sí, papi, ¿no? Esas, o mami, esas cosas tratar de evitar, porque a veces ya nos está dando la horizontalidad, sino más bien lo que se está dando es un trabajo de un padre afectivo, que es otro tema psicológico, que de repente en otro momento lo tratamos, y en donde la comunicación no se da, sino se corta, hay comunicaciones cortadas, hay comunicaciones en donde a veces los productores se ponen una forma tal vez incómoda, te contesta de una forma y se anula la comunicación. Nosotros como facilitadores tenemos que propiciar esa comunicación que promueva el cambio en conocimientos en nuestros productores y también en acciones. ¿Cómo organizamos la ECA? ¿O cómo está organizada? Inicialmente, nosotros, por ejemplo, para poder implementar una ECA, tenemos que hacer coordinaciones iniciales. Primero con las autoridades, con líderes comunales y organizaciones de base. Obvio, ojo, no se estén olvidando, esta es una estrategia para poder lograr la participación de los productores en todo momento. Esta presentación debemos explicar claramente a las autoridades lo que es una escuela de campo, buscando lograr que ellos pues se convenzan de la necesidad de convocar a la población de la comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para explicarse el trabajo a realizar, definir con ellos la agenda, fecha, cuándo se va a reunir toda la comunidad y lograr su apoyo. Y que también participen personas que verdaderamente requieran. Este objetivo sería de la reunión, por ejemplo, ahí podemos ya como una estrategia realizar el diagnóstico participativo con ellos. Este diagnóstico puede ser de una manera enfocada. Nosotros utilizamos el DRP, el mapeo, el cronograma de actividades para poder desarrollar este diagnóstico, y obviamente tendría que ser enfocado previamente, como ya hemos identificado a la problemática, enfocado a lo que nosotros queremos implementar, salvo que hay un cambio o un cambio brusco en ellos y poder de repente nosotros cambiar la otra Disculpe, actividad. Sarita, no se ve las imágenes, la transparencia. A ver, continúo. Hola. Sí, sí. Ya, ok, ya. Entonces, hablamos del diagnóstico, revisando los temas, buscando las alternativas en las cuales se presenta la ECA, y obviamente aquí va a salir mucha problemática. Va a salir inclusive que no hay saneamiento básico, que no hay luz y otras cosas que nosotros, como ofertantes de capacitación, no lo vamos a cumplir o poder cubrir, sino más bien enfocarlo a las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Ya decíamos en la actividad Ingeniero Samuel, ¿sí? Samuel, disculpe, no, el PPT no está corriendo, no está avanzando. Ingeniero Samuel, el PPT no está avanzando, por favor. Ya. Ahora. Tampoco. Ahora sí. Ah, recién. Ya. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí, Por ahora sí. Autoriza la vez, favor, desarrollo de la completa. primera reunión con toda Ya, la comunidad. ok. Ponle Ok. pantalla completa, gracias. Ya. Ok, gracias. Gracias por siempre, a veces hay fallas en lo que es el Internet. Decíamos en la anterior página las coordinaciones iniciales y ahora el desarrollo de la primera reunión. Cuando ya se desarrolla lo que es la primera reunión, se da pues la presentación y organización de grupos, que es lo más, digamos, fácil para poder en una jornada sacar lo que nosotros queremos. Se inicia siempre, no se olviden, anterior había una pregunta en donde teníamos que motivarlo, se le da la bienvenida, eso es importante, hay que ser en todo momento amigable,
dando caricias, ¿cómo están? Saludar a todos, que a veces, muchas veces se nos olvida. Y esto es bastante importante y reitero porque en la pregunta anterior dijeron, pero no quieren participar, justamente porque a veces elegimos a dedo, o elegimos o imponemos de que, ¿saben qué? Vamos a desarrollar esto y esto es lo que quiero. Pero siguiendo estos puntos podríamos de repente superar en algo, salvo que se presenten otras dificultades. Por ejemplo, la bienvenida y como les decía también la formación de grupos. Para hacer el DRP, en el inicio de la ECA se puede formar 3 grupos, cada uno desarrolla pues una herramienta, ¿no? Lo que decíamos uno, el mapeo, que ustedes lo trabajan muy bien, en donde se ubica a través de un gráfico de la comunidad donde siembran sus cultivos y qué problemática tienen. Y el otro, de repente, lo que es el cronograma de actividades, en qué fecha se presentan algunas problemáticas, puede ser la siembra, puede ser en el almacenamiento, puede ser de repente en lo que es en el ciclo vegetativo del cultivo, y qué es lo que hacen y cómo lo hacen para también nosotros tener estos datos y más adelante programar una currícula y de esa manera también programar de alguna manera las actividades que nosotros ya vamos a desarrollar, donde darle mayor énfasis. Recuerden, muchas de las comunidades conocen cómo se maneja, pero a veces nosotros tenemos que ordenar esos conocimientos y lograr que ellos entiendan de lo que esos conocimientos previos que tienen requieren un cambio. El DRP, el objetivo del diagnóstico, debe servirnos, como ya decía, a los productores, agricultores, para definir su problemática y alternativas de solución que se tiene en lo que es la implementación de la ECA. Para ello nosotros debemos asegurar la adecuada selección de la comunidad, como anteriormente le decíamos, la localidad, los participantes y todo ello. En estos grupos se pueden desarrollar estas actividades, como ya lo mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, el mapeo, el plan de cultivo, que son unas matrices que los voy a compartir para que les ayude, ¿ya? Más a través de la ingeniera Sara. Y el otro puede tratar, por ejemplo, las causas y efectos y estrategias de cómo lo están afrontando ellos, cómo lo están trabajando. Y de esa manera nosotros poder de repente hacer un cambio desde el inicio para poder trabajar y proponer alguna actividad dentro de la parcela de aprendizaje. Luego de ello se presenta a la escuela de campo. Esta se debe facilitar el proceso de identificación de necesidades, de priorizar, y dentro de ello ya presentar lo que es la ECA como una alternativa a respuesta a su problemática que se da. Como ya les decía anteriormente, ¿no? De repente tienen muchos problemas, que no hay infraestructura de riego, no tienen de repente semillas de calidad, pero nosotros como ECA, ¿qué es lo que le vamos a ayudar a resolver? De repente mejorar la producción, pero ¿cómo? Fortaleciendo sus capacidades. Y para ello, decirle claramente también las condiciones de que cuántos deben participar, cada qué tiempo se deben reunir, en cada reunión qué tiempo se va a demorar, para que ellos también programen sus tiempos y que aprovechar en este momento la inscripción. Quienes desean aprender verdaderamente, incidir mucho en eso, y para ello tenemos que instalar una parcela donde ahí vamos a hacer algunas de las instalaciones o algunas prácticas para que ellos se convenzan que el manejo que le estamos o que vamos a aprender es el adecuado, pues, ¿no? Y una vez más, para ello inscribir, hacer una planilla, tener a la mano para que puedan contar ya con quienes, y a quienes, culminado ello, se les convoca a la siguiente reunión. En la siguiente reunión ya estaríamos ya formando lo que es, o organizando nuestra escuela de campo. Si es un grupo consolidado con una asociación, entonces podríamos considerar la misma directiva. Para ello hay que hacer un convenio. Ustedes saben, el convenio es institucional, en donde dar a conocer qué es lo que va a dar en este caso, por ejemplo, agrorural. También formar los grupos de apoyo, que es muy importante. Si son 20, dividirlos en 4, en 3, de tal manera de que
cada grupo participe o interactúe o desarrolle la sesión de la escuela de campo con apoyo del facilitador a la próxima reunión. ¿Qué va a hacer? Si va a requerir más tiempo, por ejemplo, una jornada de preparación de terrenos de más de 4 horas, entonces podríamos programar ya lo que es la preparación de alimentos, refrigerios, que nos ayude a confraternizar y ayudarnos. Pero ojo, en esto hay que tener mucho cuidado. Muchas veces los que hacen más el refrigerio al almuerzo son las damas o las mujeres y no están participando. Y recuerden anteriormente, ¿quiénes son las que hacen más el trabajo en campo? ¿Quién alimenta al cuy? ¿Quién es el que participa en la siembra, en la cosecha, en la selección? Es la mujer. Y en estos espacios de querer confraternizar, a veces los estamos excluyendo. En el reglamento interno, ¿cuál sería lo que es las reglas para poder nosotros desarrollar la escuela de campo? ¿A qué hora es la hora de entrada? ¿A qué hora es salida? Pero lo importante es de que... Ingeniero Samuel, disculpe, no está avanzando el PPT, por favor. Ya, ok. Ahora Sí se visualiza la C, organización de Ya, programa ECA. ya, ok. Les decía, el reglamento interno, donde podamos poner las reglas básicas, en donde uno de la asistencia, pero también tengan cuidado, ¿no? Lo que es, a veces ponemos multa, ¿cuánto? 30 soles. Uy, ya, uno falla y a la próxima no va a venir. Lo que no queremos es de que una vez que tengamos el grupo, no fallen. Hay algo que yo siempre les he dicho a los colegas que he trabajado y lo saben. Una vez que aceptan ir a la ECA, yo les aseguro que nadie va a salir. Se van a enamorar de la forma de trabajo que hacemos y nadie va a abandonar. Y a Dios gracias he tenido suerte en ello, toda vez que se ha considerado estas partes de caricias en donde nosotros tenemos que brindarle o esas habilidades blandas a nuestros productores. Nosotros somos uno más de ellos. Debe haber horizontalidad y debe haber un acuerdo de tal manera que no les afecte, ¿no? Podríamos en este reglamento manejar de una forma tal de que mesurada, de tal que todos participen y no se aíslen, ¿no? Y no sea motivo eso. A veces todos tenemos que hacer y en ese momento el facilitador tiene que estar atento para no que o demás grupos no estén tal vez cuestionando y tal vez considerando que sea un motivo de que saquemos a ese productor. Asimismo, el cronograma, ya establecerlo. Hay una herramienta, una matriz sencilla, se pone mes, se pone fechas, y de tal manera que a la próxima, en compromisos al final de la sesión, se les dice, ¿saben qué? Entonces, como tenemos el cronograma de tal fecha y tal hora, los esperamos a esa fecha. Y el grupo de apoyo apoya a convocar. Y ya no estamos nosotros haciendo de que no se nos complique, nuevamente haciendo una esquela, nuevamente haciendo un trabajo de convocatoria que a veces nos desgasta. La ECA siempre debe tener su archivo de tal manera de que ayude también, ¿no? Uno, para poder reportar en nuestro trabajo, pero también para que los productores puedan entender de que lo estamos haciendo de manera formal y que tenemos siempre, recordarles que tenemos un convenio, que tenemos un informe del DRP que ha salido, que lo podemos validar en algún otro momento con ellos, que hay un plan de trabajo, quiénes son los inscritos, y a partir del DRP tenemos ya una currícula de capacitación que vamos a desarrollar durante la sesión, salvo que ellos puedan dar un aporte adicional, ¿no? De repente por ahí dicen, no, quisiéramos aprender más de esto, entonces se agrega a la currícula. Espero estar dejándome entender, y también el cronograma de sesiones que nos ayuda ya a que el grupo esté organizado y se te cuenta con este archivo necesario. Para ello también es necesario, en este caso, siempre hablamos del facilitador. No se olviden quién es el facilitador o qué rol cumple. El facilitador, por ejemplo, debe contar con lo que es la matriz de planificación por sesión, que difícilmente lo hacemos.
Vamos, tenemos el tema y desarrollamos, pero esta matriz de planificación es una herramienta que nos potencializa nuestras capacidades como facilitador. Igual la matriz de evaluación, por ejemplo, la matriz de evaluación yo no he visto en la gran mayoría de los facilitadores, pero esta matriz de evaluación, ¿para quién le sirve? Es para el mismo facilitador, para poder saber qué tan bien estoy realizando mi sesión y en qué puedo mejorar. Y obviamente las listas, ¿no? Las listas que son necesarias. A ver, vamos a presentarles, sé que ustedes saben, cómo se prepara la estructura de una sesión de capacitación. Aquí lo están desarrollando, por ejemplo, es un facilitador que ya está trabajando. No se olviden que el facilitador motiva, incentiva, facilita el proceso de aprendizaje y Ingeniero Samuel, avance la diapositiva, por favor. Ya. A ver. ¿Ahora se nota? Sí, estamos Ya. en Ok. el facilitador. Sí, hablábamos de facilitador, motiva, incentiva, facilita. Disculpe, ¿por qué no lo pasa a Sarita para que ella lo lleve? Porque Ya. no está, no hay una secuencia de su exposición. Ya. A ver, ya. Hagamos algo para no estar dilatando el tiempo. Voy a pasarlo esto más adelante y ustedes lo van a contar con esta presentación. Ya, más bien tratemos de tal vez escuchar un poco más y de eso logramos las preguntas para absolver. ¿Les parece? A ver, continuamos. Entonces, hablamos del facilitador que debe estar atento en todo momento, ¿no? Para poder ayudar en este proceso de aprendizaje del productor. No se debe cortar el proceso de aprendizaje dando respuestas, ya decíamos anteriormente. Y esto deben tenerlo presente. Si nosotros damos respuestas, el interés de los productores se va a cortar. Y obviamente van a decir, sí, ya, sí, sí. A la final ya no vamos a tener a la próxima el participante. Recuerden cuando nos hacen una pregunta, tratar de ayudarles a encontrar la respuesta. Se ve lo que es la planificación de la sesión, hay una matriz de planificación. Les decía que muchas veces, a veces no utilizamos esta matriz de planificación. Esta matriz de planificación obviamente nos ayuda a organizarnos para poder desarrollar nosotros. Disculpe, avance con la matriz, no se ve la matriz. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí aparece Sí, la planificación de la Ya, sesión. ok. Les decía que esta matriz es una herramienta muy importante para poder planificar nuestra reunión, nuestra sesión, sobre todo a nosotros los facilitadores. ¿Por qué? Porque a veces no contamos con esta herramienta y lamentablemente no estamos desarrollando en una forma adecuada. Debe haber un respeto entre todos, una horizontalidad, y por ello, si decimos 4 horas, en esas 4 horas tendríamos que estar desarrollando, como aquí en la parte de la matriz hay tiempo, ¿qué tiempo nos da esas 4 horas para poder cumplir y hacer pues que el productor no se siente incómodo? Porque decimos 4 horas y estamos 6 horas, 7 horas, no, y ahí ya también no nos ayuda, a veces perdemos lo que es la secuencia de la sesión. Recuerden, nosotros tenemos mucha capacidad, pero tenemos que enfocarnos a lo que queremos que el productor aprenda. Y para ello es que nosotros también tengamos bien claro cuál es nuestro objetivo. ¿Qué quiero? Quiero que aprenda conocimientos, quiero que aprenda habilidades, o qué es lo que quiero que aprenda, o destrezas. Si yo quiero ello, tengo que poner en el objetivo. No se olviden, primero siempre dar la bienvenida y presentación. Por ejemplo, ahí está en la primera, formar los grupos de reglamento, la evaluación de la parcela, el análisis agroecológico, que es otra herramienta básica para el manejo del cultivo. Y eso debemos hacer en una forma constante. El tema técnico, que como ya les decía, ¿qué quiero? Es lo que aprendan los productores. Y luego la evaluación y los compromisos. Para eso no se olviden que lo importante es también tener claro los objetivos, cómo lo voy a hacer,
La metodología es cómo lo hago, cómo lo desarrollo. Voy a hacerlo en campo, voy a hacerlo a través de una dinámica, voy a hacer a través de una representación, perdón, una metodología, por ejemplo, pues puedo utilizar de repente lo que es un sociodrama, no sé, pero que me ayude a que los productores entiendan, porque ese es mi objetivo. ¿Y qué materiales voy a utilizar? Si voy a utilizar, no sé, utensilios de botella, o de repente cartulinas, o tal vez algo que les haga representar en el sociodrama, un tema, todo eso tengo que tenerlo ahí para recordarme cómo lo voy a hacer y quién va a ser el responsable. Porque ya les vuelvo a recordar de que el responsable puede ser el mismo facilitador, o si tal vez en forma transversal estoy tratando un tema de salud, que muy bien me puede apoyar lo que es el centro de salud, lo puede hacer. Por ejemplo, en este momento de COVID, debemos de repente continuar con estos temas y poder solicitar a que me pueda ayudar, en este caso, alguien del sector salud, o hacer una demostración de una sesión, por ejemplo, de alimentación, que es necesario con todo lo que producimos. Si nuestra ECA está orientado tal vez a la parte productiva, también es necesario esas cosas, ver y poder involucrar en nuestros temas, de nuestras sesiones, de tal manera también que sea atractivo al grupo y los mantenga en todo momento motivados. La evaluación de la sesión, a ver, tenemos que nosotros tener en cuenta que es muchas veces, generalmente para nosotros y para poder reportar. Por ejemplo, en la bienvenida, hacemos una dinámica. ¿Cómo lo vieron ustedes? Cada lugar tiene una cultura y nosotros debemos respetar ello. ¿Qué hice? ¿Qué se logró? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y observaciones, ¿no? De esa manera, ¿para qué? Para yo tenerlo en cuenta, de tal manera que me ayude a mí a poder mejorar más adelante mi intervención. Eh, una vez más, como lo hizo las otras actividades, por ejemplo, formar grupos de apoyo, los reglamentos, la evaluación de la parcela, que es bastante tedioso al inicio, cómo mejorarlo o tal vez hacerlo más rápido para que nos ayude. Igual en el tema técnico y la evaluación de la sesión. No se olviden, ahí ustedes me hablaban anteriormente del humorómetro, ¿no? O las caritas felices, que es una herramienta muy importante, es como una votación en donde cada uno brinda una opinión. Pero cuando ya el tiempo nos está ganando, muy bien podríamos escoger a 2 o 3 y públicamente que nos digan cómo les pareció la sesión, de los temas, puede ser de la alimentación, puede ser del mismo facilitador, ¿qué les parece? Algunos dicen, no, está bien, sería bueno que se continúe igual. Otros nos dicen, no, sería bueno que de repente el facilitador nos hable más, palabras más sencillas que técnicas. En algún otro momento nos dicen, no, yo quisiera que el facilitador me hable en su lengua natal, que también es muy importante y es una debilidad cuando a veces queremos intervenir en un lugar donde el facilitador no tiene esa capacidad de poder hablar una lengua del lugar. Entonces, esas cositas vayamos para poder ir mejorando. Aquí hay algunas pautas en donde, por ejemplo, en lo que es la parcela de aprendizaje experimental, establecer la diferenciación física y de manejo en su totalidad, que es necesario tener en cuenta. Ingeniero Samuel, avance la diapositiva en OGB, por favor. Ya. Sí, ingeniero, aparte de eso también, por favor, agradecer que pongan pantalla completa, que no se está viendo, se ve muy pequeño. Ya. Gracias. A ver. A ver, continuábamos. Recuerden que el recordatorio, por ejemplo, es una reconstrucción de lo anterior, pero en forma resumida. Al inicio de la sesión, por ejemplo, dar la bienvenida y después el recordatorio. El recordatorio es un enlace a la anterior sesión que hemos evaluado. En esa evaluación dijeron, no, algunas cosas no lo han aprendido bien, entonces reforzar en el recordatorio al inicio de la sesión. Lo podemos hacer, por ejemplo, ya nosotros preparando
como ya hemos tenido la evaluación anterior, preparando unas preguntas de las partes débiles y ahí nosotros mismos poder reforzar. Estas preguntas deben ser concretas, relevantes, a manera de un comentario y reforzando en forma resumida una vez más, como les menciono, para que el aprendizaje se concrete dentro de nosotros y podemos disipar las dudas. En cuanto al Disculpe, no análisis... podría proyectar a pantalla completa, no se observa su pantallita. Ahí, bueno, a ver, una vez más voy a ver, ¿ya? Sí estoy, sino que no se... Tiene que salir, ingeniero, y compartir. Cuando le da compartir, le da compartir pantalla completa. Ya, a ver, nuevamente voy a salir, ¿ya? Por favor. Ahora se ve. No, sigue igual, ingeniero. Tiene que darle ahí, a ver si activa la copita, a ver si se da en pantalla completa. Ya, en la mía la tengo. No, sigue igual. Si Cuando no le- puede, también puede cuando la- agrandarlo, de repente solamente la página nada más, ¿no? ahí cuando le dé de compartir toda tu pantalla y así va a poder verse todo. Ahora Ahora sale. sí, perfecto. Sí, ahora sí, le da compartir toda la pantalla y ahí. Ya, Así es, perdón. perfecto, perfecto. Ok. Bueno, estábamos hablando del recordatorio y decíamos que esto lo podemos hacer en forma resumida, de tal manera que nos ayude a que hay un enlace, ¿no? De la evaluación anterior que parte estaba débil y poder recordarlo en la siguiente reunión o en la que estamos desarrollando. En cuanto al análisis del agroecosistema, consolidar en el hecho de que al inicio es bastante tedioso hacerlo por grupos, que esto es una evaluación, más no un recojo de muestras, y que lo importante de todo esto es la toma de decisión y que poder más adelante agilizarlo, ¿no? Por ejemplo, uno de los formatos dice ECA, tal, no sé, evaluación tal, pero ya de frente poder hacerlo y trabajarlo y resumir algunas cosas que nos ayuden a agilizar lo que es el análisis del agroecosistema. En cuanto a la parcela, siempre la recomendación es que haya una diferenciación, ¿no? Si se instala una parcela sola, poderla comparar con los de los vecinos, diferenciar también en lo que es costos, porque a veces en la parcela hacemos una forma sostenible, es decir, utilizando bajos productos importados y contar con el plan de cultivo y asimismo con el análisis del agroecosistema. Ahí también realizando algunos ensayos, como ya dijimos, diferenciaciones de aplicaciones que nosotros queremos hacer con lo que es abonos orgánicos o con alguna otra cosa, por ejemplo, con alguna variedad resistente, pues a una enfermedad, a una plaga, etc. Lo que se nos presenta en el momento con ellos, instalarlo. El objetivo de la parcela, una vez más, recuerden, no es el rendimiento, sino es aprender lo que nosotros queremos que aprendan. Ahí tenemos que plasmarlo y trabajar. No hacer que inconscientemente se dé el caso que los productores quieren hacer para que sea rendimiento y se diferencie frente a otros. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Para los compromisos hay que considerar de que, por ejemplo, siempre involucrar, recuerden, es una escuela de campo.
hay muchas estrategias en donde hacemos que también todo participe. Por ejemplo, el facilitador puede decir, ¿no? Ya para la próxima, ¿qué traemos? Imagínense que generalmente nos motiva a veces los alimentos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya yo traigo el queso y ustedes ¿qué traen? De repente puede ser la papita, ellos que lo cuentan, o la cancha, o no sé, de tal manera que todos se sientan involucrados y se pueda compartir y dejar, pues, lamentablemente a veces de ser lo que comúnmente hacemos, que tenemos que ver que a veces cuando llevamos gaseosa, pasteles, eso no nos está de repente ayudando, ¿no? En los compromisos también, qué actividad vamos a hacerla, cómo lo vamos a hacer, cuando es comunal o cuando es de un participante, a veces siempre hay personas que dicen, yo no voy a trabajar para tal persona, entonces poder tener en cuenta ello de tal manera que al final no hay problemas, sino más bien nos ayude a tomar una decisión adecuada en forma general para lograr ese aprendizaje que nosotros queremos. La evaluación de la sesión, no se olviden que siempre es en todo momento al finalizar o intermedio o de diferentes formas. Por ejemplo, yo les señalo un nombre y le pregunto algo. Entonces, esto estamos considerando como evaluación dentro del proceso que nos ayuda a reforzar y el facilitador tiene que estar atento a ello. Para ello es necesario que contamos con materiales, muestras y plasmarlo en la matriz de planificación, cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque si no, también no nos ayuda. ¿Qué voy a hacer en ese momento? No podemos, a veces nos bloqueamos y no sabemos qué hacer y se pasa el tiempo y a la larga no tenemos esa estrategia clara de lograr el objetivo de lo que estamos desarrollando. Hay que tener en cuenta que hay productores muy eficientes, conocen toda su vida y siempre están evaluando cómo está haciendo. ¿Está improvisando o está haciendo de verdaderamente su trabajo para podernos dar a conocer? Eso también hay que considerar. Y si se da eso, poco a poco también es un factor que nos van abandonando los productores. Hay que estar innovando las técnicas, lograr esos reforzamientos, hay que ver cómo podríamos mejorarlo. Si bien es cierto, hay manuales de ECA que dicen hay de sesiones para desarrollar, pero a veces lo hacemos tal cual y muchas veces sin prepararnos y no nos está saliendo como se espera y eso también dificulta. Al grupo de apoyo es necesario que en todo momento también debe estar participando. Hay que formar estos grupos de apoyo en forma heterogénea, que ayude, que hay uno que conozca más y otros de repente un poco menos para que pueda haber un interaprendizaje adecuado. Por ejemplo, su rol del grupo de apoyo debe ser, obviamente, todas las sesiones, dar la bienvenida, la asistencia, que eso ya no esté siendo parte del facilitador, sino es una ayuda. Por ejemplo, hacer cumplir el reglamento. Esta semana o esta sesión le toca a qué grupo? Grupo de apoyo 5, o perdón, 4 o 3. Ya, entonces, por favor, la asistencia, ¿quiénes se están portando mal, por ejemplo, no? ¿Cómo podemos hacer cumplir el reglamento? Al final, los compromisos, la evaluación de la sesión, que ellos lo puedan trabajar y ayudar. Y también el proceso de facilitación, muy bien, para que puedan apoyar, para que sientan que es parte de ellos. Porque si no hacemos eso, nosotros como facilitadores todo el tiempo estamos haciendo eso, ellos no se sienten involucrados entre la sesión. Entonces dije, ya el facilitador que lo haga, pues, ¿no? Para eso, obviamente, hay que coordinar en todo momento con el grupo de apoyo, acompañarles y decirles previo a la sesión qué van a hacer ustedes, cómo lo van a hacer y cosas de esas para que nos salga mejor. El grupo de apoyo también tiene que ser el papel de junta directiva, ayudarlos si es que no hay, a delimitar las funciones de la comunidad campesina. Hay estrategias, como hablamos, por ejemplo, del monitoreo y evaluación, que esto es importante, hacer la prueba de la chacra al inicio. Aquí hay una pregunta y hay una pitita que no se nota en la foto, que está indicando este pasto, por ejemplo, qué pasto es, o este insecto, qué es, hay una figurita. De tal manera, como ya les mencionaba, que no necesita saber leer y escribir. Si no sabe leer y escribir, el facilitador está ayudándole a hacer las preguntas. A ver, ¿dónde vas a poner la respuesta? Y esto nos sirve para elaborar nuestra currícula, para saber qué tanto conocen y qué poder reforzar.
Esto se hace, por ejemplo, se recomienda al inicio, al intermedio y al final. Si en caso no hay mucho tiempo, poderlo hacer al inicio y al final, de tal manera que nos sirva como evaluación también, qué tanto han aprendido, ¿no? Porque es todo un proceso de lo que es la escuela de campo. Aquí está la prueba de la chacra, medir los conocimientos, conocer los puntos débiles al inicio y saber, pues, qué tanto han aprendido. La evaluación participativa, como mencionaba, dentro de lo que es dentro de cada ECA, su objetivo es ofrecer que a los agricultores y al facilitador un espacio de reflexión también, que les permita determinar los factores que limitaron y favorecieron los resultados obtenidos, como ya les decía, al finalizar de la ECA. Al finalizar también se puede hacer, por ejemplo, otras formas de evaluación a través de dibujos, sociodramas, poemas, cuentos, canciones, títeres o diagramas. Por ejemplo, en Huancavelica presentaron un grupo a través de títeres, ¿no? Y al títere lo hacían hablar y decían, no, en esta escuela he aprendido esto, pero me gustaría seguir aprendiendo algunos otros temas. Por ejemplo, en sociodramas todo el grupo trabajó y presentaron un sociodrama de tal manera que nos ayudó a entender si habían aprendido o no también ellos. Son formas que nos ayudan para poder contar con la evaluación, que obviamente te dan resultados dentro de ese proceso. En ese sociodrama, por ejemplo, o un canto que lo dicen, no, la escuela de campo sí me ayudó en estos temas, pero me faltó un poco más aprender en este otro tema. Entonces ya eso tenerlo en cuenta para que poder plantear a futuro, de repente, si se da la continuidad de la ECA, otras estrategias para que continúen, como es dándoles a conocer qué tanto se puede distribuir de la producción entre los productores y qué tanto pueden guardar como semilla para la próxima campaña. ¿Cómo vamos con los tiempos? ¿Continuamos? Sí, claro que sí. Ya. Continuamos, Ya. ingeniero. Ok, gracias. Por ejemplo, en lo que es el tema de, aquí hay el agroecosistema, en el afán de poder dar la sostenibilidad, debemos, como ya sabemos, que es la interrelación de seres bióticos y abióticos, tener en un determinado lugar y en un tiempo, tener una parcela, pues, de tal manera que nuestros trabajos sean con fines sostenibles. Tenemos que estar acorde a lo que es ahora el ODS, lo que es cambio climático, lo que es conservar nuestro medio ambiente y todo ello. Entonces, enfocado a ello también están lo que es las funciones de estos seres bióticos. Hay plagas, que lo conocemos, que es parte del ecosistema, pero también hay controladores. Entonces, eso es pues justamente el agroecosistema que se da como herramienta dentro de la escuela de campo para poder evaluarlo. Obviamente eso lo decimos análisis del agroecosistema y que estos pasos debemos considerar porque nuestro objetivo es identificar, evaluar y analizar. Recuerden, analizar el nivel de interrelación que se dan en el agroecosistema para tomar decisiones. Recordemos que anteriormente decíamos que sí, aquí tengo 2 hojitas, ya debo aplicar tal cosa. No se olviden que esto es a través de una evaluación. Y si nosotros estamos aplicando prácticas en forma preventiva, utilizamos una buena semilla, utilizamos los cercos del campo o de repente unas barreras, entonces la afección de alguna plaga o enfermedad va a ser diferente. Entonces, esto es lo que guía una vez más el proceso de aprendizaje en la escuela de campo. Y a veces eso es justamente lo que no saben o no hacemos. ¿Por qué? Porque es tedioso. Nos limitamos al tema del taller. El paso 2 es, por ejemplo, analizar, como aquí a través de preguntas, qué es esto, de dónde, cómo, qué pasaría, de tal manera que nos ayuda a dar respuestas y ellos mismos tomen las decisiones. Por ejemplo, ¿qué tiene esta hojita? No, tiene rancha, dicen, no. ¿Qué rancha? Rancha negra, rancha blanca. Hay de todas las respuestas, pero a veces no es una rancha. Entonces, eso ya nos está ayudando a que en el momento que se está presentando la rancha, poder reforzar esos temas
los signos, síntomas de esta enfermedad para que ellos conozcan y ya no tengan este problema y puedan tomar una decisión adecuada. Y no dejarse de repente en algún momento engañar, pues, ¿no? Porque es la realidad. Aquí hay una hojita negra. ¿Quién está causando este daño? Este es el gorgojo. Dicen, ¿no? Gorgojo de maíz. Bueno, hay, pero hay que saberlo identificar. Puede ser no sé, afección de otro insecto, pero ahí se adiciona una enfermedad y es la enfermedad lo que está causando ese problema. Entonces, saber identificar quién está causando a quién y a quién encontrar la causa. Como facilitadores debemos nosotros al menos ya estar conscientes de lo que vamos a compartir, porque lamentablemente a veces en el campo se da pues otras realidades, ¿no? Hay muchas cosas que afectan, ahora que hay el cambio climático está afectando otras enfermedades también, entonces hay que estar atento y evaluar adecuadamente. ¿Qué está haciendo ese animalito? Si es bueno, es malo. Todos han encontrado, por ejemplo, una diabrótica muy parecida a una mariquita. Y todos dicen, no, esa es buenita, la diabrótica, no le hagan daño, pero la diabrótica es una plaga. Una vez más, entonces, recordar qué función tiene dentro del ecosistema ese insecto o ese síntoma o signo de esa enfermedad. ¿Qué pasaría? ¿No? Si dejamos nosotros, de repente cultivamos esa enfermedad o criamos ese insecto, ¿qué pasa? ¿No? ¿De verdaderamente es plaga o no? Y algo sencillo, siempre les decimos, una crianza, si tú le pones la hojita de papa y le dejas al insecto, por hambre va a comerlo, pero si no es su alimento, no lo va a tocar, se va a morir, entonces, ¿será plaga o no? Obviamente que es bastante más tedioso, pero nos ayuda a encontrar la respuesta, y esa persona que aprendió eso no lo va a olvidar. Recuerden, se aprende haciendo. El paso 3, ya pues como estrategia, hacerlos participar a todos ellos, porque en grupos se sueltan, han trabajado y lo presentan, lo que es el análisis agroecológico, para tomar una decisión. En ahí tenemos que tener en cuenta que en este análisis el objetivo es que tomen la decisión y debe ser esa decisión clara, precisa. ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Muy bien, vamos a regar porque está que le falta agua. Ya muy bien, ¿quién lo hace? Lo hace la comunidad. ¿Cuándo? Mañana. Ya bueno, colegas, hasta mañana. No, pero ¿qué faltó? ¿Quién lo hace? La comunidad. Y a veces, no, yo, no. En ahí debe ser concreto. ¿Quién lo hace? Lo hace Luis a las 8 de la mañana hasta tal hora. Lo riega, ¿no? Digamos, viernes a las 8 de la mañana, comienza Luis y hasta terminar. Ya, muy bien. Porque a veces, si no, 2 horas de tiempo, no culmine. Esas cosas a tratar de hacerlo lo más precisa posible. Por ejemplo, aquí hay una enfermedad, o por ejemplo, un modelo de una sesión de lo que es la rancha, el triángulo de la enfermedad, que para ello ustedes conocen la forma como se da, tiene que haber el clima, que es un requisito indispensable, la planta que es el hospedero y la enfermedad, y cuándo se activa esto. Y para ello, obviamente, tengo que yo conocer también y prever qué es lo que está pasando con el clima. Ahorita está húmedo, entonces ¿va a haber prosperidad o no de esta enfermedad? O está seco. Ahorita, ¿cómo estamos, por ejemplo? Ahorita está seco. Bueno, al menos yo me encuentro ahorita, estoy en Satipo y está soleando, tanto así que estoy con ventilador. En estos momentos ya no va a haber una enfermedad, por ejemplo, aquí en Cacao hay moniliasis o hay fitóftora. Pero allá en la sierra, cuando yo vine, estaba soleando, ya entonces ya no va a haber rancha. Si hay rancha, entonces va a cortarse eso. Entonces, si va a ocurrir eso, yo también ayudarles a que ellos entiendan de que esta enfermedad no va a prosperar si algún factor no se presenta, como en este caso, el clima, ¿no? Si es muy húmedo, obviamente va a haber, hay que prever eso también. Para ello hay que tener en cuenta cuándo, dónde, cómo cultivar, hay que planificar acciones previo a la instalación relacionada a esta enfermedad. Por ejemplo,
cuándo voy a sembrar, a qué distanciamiento, qué variedad, cómo manejarlo, cómo está el cultivo, cómo es la pendiente, cómo es el terreno, cómo será de agua. Todas esas cosas implica dentro de un proceso de instalación del cultivo hacerles entender al productor también para que no esté teniendo pérdidas, porque lamentablemente ya no debemos pues estar retrocediendo a estar instalando en una forma tradicional, sino es un proceso en donde que también nosotros tenemos que darle ese objetivo de incremento de producción. También lo que es recordar una vez más que en la parcela de la escuela de campo, cuáles son los aportes, tenerlo en claro, volviendo a lo que es al inicio, lo que les decía que como estrategia tenemos que darle nosotros nuestro aporte, qué instituciones van a participar, en este caso si es agrorural nomás, el gobierno local o el MINAG, con qué, con semillas, no sé si con guano, con material de escritorio, tenerlo claro de tal manera que la comunidad o el grupo sepa qué es lo que va a poner y al final no estemos en diferencias esperando de repente como que no le estamos dando a cada uno. En algún momento pasó de que presentaba esto y se vinieron productores medianos a grandes, me encontraba en Sicaya y me decían de que, ¿qué es lo que vas a dar como proyecto? Bueno, vamos a dar la semilla de calidad y lo que es el abono, pero orientado a guano, y material de escritorio para aprender. Que nada más, y para cada uno, no nada. Ah, ya, entonces no participan. Bueno, no participan, ¿no? Y tener esas cosas en claro para que no haya problemas. La comunidad que da, por ejemplo, el terreno, preparación, mano de obra, también guano de repente corral, el cuidado de la parcela y puntualidad, ¿no? Como están aquí, de tal manera que nos ayude a desarrollar nuestra parcela de aprendizaje orientado una vez más al aprendizaje, no a la producción. Eso nuevamente hay que tenerlo en cuenta porque ha habido parcelas que se malobran en el proceso. ¿Por qué? Porque tomamos una adecuada decisión o al utilizar una semilla de repente susceptible a rancha, se está perdiendo, ¿qué hacemos? ¿No? Cortar la mata. Pero si no ha llegado a su ciclo, entonces se pierde. Cosas como eso hay que hacerles entender que es para aprendizaje. También al final ya veremos pues cómo se reparte entre ellos, hay que dejarlos a ellos y dejarles pues la semilla para que puedan instalar la próxima campaña como estrategia de continuidad de la ECA, que nos ayude también a que ellos lo puedan manejar, porque la escuela de campo, una vez más, es de agricultores, no es para ellos, es de ellos, por eso se organiza, por eso hablábamos de que tiene que haber un grupo de apoyo, tiene que haber compromiso, tiene que haber convenio, y de tal manera que ellos al finalizar ya puedan continuar, y obviamente también evaluar, ¿no? Esa parte de la evaluación es importante, cómo nos ha ido, qué te pareció, cómo lo van a continuar, porque a veces los proyectos inician y acaban y no contemplan la segunda fase de continuar. Por ejemplo, la investigación, que es bastante importante, que hablamos otra vez también, que es necesario que haya investigación y investigación local. ¿Y quiénes lo hacen mejor? Los productores, pues, ¿no? Y si les apoyamos, mucho mejor. Eso sería la presentación por ahora. Desde ya muchísimas gracias. Espero haberme dejado entender. Si hay algunas consultas o preguntas, estoy llano a poder responder. Gracias. Sara, Luis, de repente pueden ayudarme. Bueno, ingeniero, a ver, vamos a un ratito, por favor, de hablar más de la pantalla, sobre la pantalla. Bueno, por ahora no vemos ninguna pregunta más. Están preguntando por por el PPT, pero Ya. sí a todos los... Ok, ahora te comparto y les compartes tú. Claro, ya nos compartes, ingeniero, para nosotros ya poder compartir los correos, como todos ya están registrados, ¿no? Ya. Entonces podamos compartirlos con todos los inscritos que se puedan dar. Y bueno, compañeros, todos que están en la sala, señores productores, podrían hacer algunas preguntas.
y estamos a escuchar la pregunta y nada, pues no, el ingeniero atento para poder responder a unas preguntas que se hagan o consultas. Perdón. ¿Me escuchan? No se te escucha. Giselle, creo que quieres hacer alguna pregunta. Hola, sí, ¿me escuchan? Creo que la señal es pésima por aquí. ¿Me están escuchando? Hola, hola, hola. Hola. O tal vez puedan escribirlo. Sí, sí le escuchamos. Bueno, por ahora, a la pregunta de Jessy Ríos dice, buenas noches, disculpe, ¿se enviará algún certificado de este taller? Bueno, por ahora todavía no. Por lo pronto sí les vamos a hacer llegar los PPTs cuando mande el ingeniero para compartirlo con todos los que se han inscrito, ¿no? Les va a llegar los PPTs, los materiales para que puedan ustedes, pues, nuevamente escuchar atentamente, ¿no? Ingeniero, más bien, ahorita mientras no hay unas preguntas o vean pensando algunas consultas a hacer los productores, sería bueno que lo pongan los PPTs en pantalla completa y vas pasando y cosas que así también se pueda visualizar y ya que se está grabando, ¿no? Entonces podemos apreciar de repente. Buenas noches, una consulta. Adelante, por favor. Buenas noches, Miguel Almeida de Cusco le saluda. Quería, ante nada, felicitar al ingeniero Samuel por la exposición, desde la otra vez también muy interesante. Lo que yo quisiera de repente es, no sé, solicitar a la institución rural, se pueda gestionar un curso de capacitación formal, si es posible poder nosotros asumir los gastos del curso, pero que sea de manera certificada para que también nosotros podamos conocer de una manera sistemática todo el proceso. Yo sé que todo esto es el esfuerzo que usted está hecho en estos días para ayudarnos, está interesante, pero de repente sería un poco más como, no sé, como un curso de especialización para que podamos nosotros mejorar un poco más las alternativas que estamos trabajando en este tiempo. Sí, ingeniero, tomando el señor su pregunta, lo que nos está haciendo, lo vamos a llevar en mesa. Yo creo que sí, ¿no? Conversando con el ingeniero Samuel y con el coordinador Calderón para poder ver ese tema. Más bien, muchas gracias por la solicitud y de verdad que es muy importante ese curso. Gracias. Sí, Hola, ¿sí me escuchan? ¿Ahora sí mejor? ok, adelante. Mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Gisette Espinosa, de la provincia de Junín, exactamente de Jauja. Y mi consulta sería, en esta escuela, en ECA, ¿cómo podría yo aportar si es que la mayoría de acá, por ejemplo, se dedica a lo que es crianza de cuyes? ¿Cómo yo ahondaría en este tema? Gracias, Gisette. Mencionábamos en la anterior presentación de que la escuela de campo se puede acomodar a diferentes actividades. Es más, se ha hecho escuela de campo en alpacas, escuela de campo en cuyes, escuela de campo en cultivos, pero la parte técnica, obviamente lo conoces tú, se puede acomodar a poder con estas herramientas, con estas estrategias y el conocimiento de cómo aprenden los adultos a implementar la escuela de campo. De tal manera de que podamos lograr ese cambio en conocimiento sobre todo y en habilidades y destrezas para que puedan manejar una crianza, en este caso, como lo estás presentando. Entonces, la idea sería pues desarrollar una currícula igual, presentando al grupo qué es lo que quieren o qué les falta aprender, siguiendo todo lo explicado de tal manera que sigamos la ruta y podamos lograr
ese ansiado cambio en el conocimiento de los productores o productoras. Si es posible, como le digo, hay algunas temáticas que se ha desarrollado de acuerdo a lo que el grupo necesita, ¿no? Entonces eso sería ya parte tuya poderlo diagnosticar a través del DRP. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, más que todo, gracias porque, bueno, acá la mayoría de productores, bueno, somos productores en esta margen de Jauja, y más que todo nuestra problemática es el beneficio, ¿no? No hay acá ¿cómo se Claro, puede no, decir? Un centro donde beneficiar a los de cuyes para beneficiar, poder claro. venderlos y todo. Eso también sería parte de esta escuela, cómo enseñarnos para poder sacar o cómo poder proyectarnos para poder hacer ese, por ejemplo, ese centro de beneficio. Claro, claro, obviamente para ello, obviamente tendrán que recurrir a un financiamiento, pero yo me aseguro, o perdón, yo me preocuparía más para el hecho de que los productores, quienes están orientando a lo que es el beneficiado para la comercialización, tendrían que ya proveer un producto de calidad que mantengan sí, parámetros básicos y que unifiquen la producción y saber cuánto es lo que produce tal o cual persona y de tal manera para poderlos llevar a una planta de beneficio y comercializar. Entonces, en ese enfoque ya tu capacitación, por ejemplo, sería a cómo unificar la producción. Cada qué tiempo tienen, porque para un beneficio requerimos nosotros que tengan un producto de calidad, ¿no? Y no nos estén entregando, si pedimos un cuy de 700, no nos estén entregando un cuy de 800 o de 1000, que muchas veces no está yendo en contra de su beneficio el productor. Una vez más, entonces yo me voy al hecho de que como facilitadora tendrías que identificar qué vacíos hay o qué brechas hay en capacitación a través del DRP y de tal manera que tú ya puedas armar tu currícula y presentarlos, porque estoy entendiendo que ya como grupo son ya más de avanzado, ¿no? Más avanzados y tienen una orientación ya más a beneficio y no es una producción de seguridad alimentaria. Y yo una vez más espero que tal vez algo te esté respondiendo, que te ayude a ubicar lo que es un poco la pregunta me has hecho. Sí, más bien, muchas gracias. Gracias. En sí, como usted menciona, sería pues como primer paso, bueno, ver la calidad, ¿no? Y esa sería como que la primera parte de esto, del ECA, ¿verdad? Claro. El cual nos puede apoyar Agrorural, ¿tengo entendido? Bueno, Sí, por Ahora, ahora no sé, ingeniero, Sarita, tal pues vez no sé algo. quién está coordinando, ¿se puede participar? Ya. sí, justamente estoy tomando, ¿de qué habla esa Mary? Ya. Soy América Pues, Estrella, justamente Ok. soy lo que es a mi alterno de Rediagro, coordinamos con Sarita. Ya, Bueno, ahora me tocó a mí apoyar también. Y gracias. entonces estoy tomando nota de lo que están solicitando y nada, sobre el correo, se le va a mandar los PPTs. A ver, Sí, a todos. Ya he entonces, vuelto a enviar nuevamente el link para su inscripción. correcto. Y los que no lo han Ahora, hecho pueden hacerlo, por favor. ya. Muchas Y gracias, América. Manuel. Señor Samuel, interesante su ponencia. Lo que también en algunas experiencias que hemos tenido, y también seguramente usted ha pasado, es con respecto a, a los conflictos cuando se presenta dentro del grupo, ¿no? Es decir, dentro de la capacitación, del ECA, cuando hay no sé, tal vez fricciones o personas que tratan tienen sus intereses, diferentes costumbres, experiencias, y a veces hay agricultores, y hay que ser también consciente, ¿no? De que mencionan, pues bueno, los ingenieros, ¿quiénes son? Son los técnicos, los ingenieros, ¿no? Pero ¿qué me va a enseñar, no? Es pura teoría. Y entonces crean conflictos y a veces preguntan a propósito para que puedan el facilitador caer en, en ese conflicto, ¿no? Entonces, no sé si a usted le ha pasado o cómo se puede manejar cuando hay ese tipo de participación, ¿no?
siempre se ve, menciona mayormente los agricultores, pues dice, yo tengo más experiencia que el ingeniero, que el facilitador, y ¿qué me va a enseñar, no? Entonces no lo dice de frente, pero a veces caemos en tal vez en ese juego y no se puede salir, pero usted por su experiencia, ¿cómo, no sé si lo ha pasado o manejaría cuando hay ese tipo de conflictos? Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Julio. Gracias. Indudablemente, en el proceso de lo que es extensión, capacitación, y más aún en lo que es en este tema de las secas, considero por la pregunta de que nosotros debemos ser en todo momento facilitadores. Y ser facilitador significa pues tener la horizontalidad. Esa horizontalidad como lo tratamos en la anterior sesión, en donde no debe estar pues nosotros arriba o abajo, siempre les mencionaba del lapicerito, ¿no? Arriba, abajo, el que sabe, el que no sabe, o el ingeniero y el agricultor, pero si nosotros trabajamos en forma horizontal, Samuel a secas, Juan a secas, Julio a secas, somos igual. Entonces, en ese contexto debe ser el actuar del facilitador y entender que el aprendizaje de los adultos tenemos que tener en cuenta. Decíamos en la anterior sesión de que el facilitador, al conocer cómo aprenden los adultos, ese aprendizaje tiene que ser de adentro hacia afuera. Si yo no estoy motivado como productor para aprender, entonces lo que voy a hacer es eso, lo que tú mencionas, cuestionar, criticar, y muchas veces eso deviene de la postura del facilitador. Van con unos aires de que, ¿saben qué? Ya vamos a desarrollar la ECA, por favor, todos ordenaditos, ya muy bien, tú que no te sientas, ya castigado. No, sino más bien ir y crear un ambiente de confianza para que esa persona que está con ese ánimo, obviamente el facilitador si se da cuenta ya que está fastidiando, entonces tomarlo como apoyo, más no como enemigo, porque si te vas a poner en ese papel, obviamente pues vas a perder y nuestro proceso es no dar respuesta, entonces decirles, ¿cómo haríamos? A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué tema? ¿Conoces muy bien este cultivo, esta crianza, o conoces muy bien este tema de lo que es artesanía, producción, como nos decía nuestra colega, crianza de cuyes o de repente beneficiados, si conoces? Muy bien, entender cómo nos soportarías, cómo haríamos para que ellos aprendan. Entonces, en otras palabras, la estrategia es voltearle y tomarle como amigo para que nos ayude. Porque siempre salen con las preguntas, ¿no? Y como tú dices, ¿quién me va a enseñar a mí si toda mi vida he aprendido? O te pregunta algo que él ya sabe y si no le da la respuesta, lo que hace es pues decir, aquí no aprendo nada y mejor me voy. Y es más, se actúa como enemigo, ¿no? Este no sabe nada de Inge, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que somos facilitadores, no Inge nomás. Entonces, en ese proceso tenemos que buscar las estrategias. ¿Para qué? Para que nos ayude esa persona. Porque si bien es cierto, sí, pues saben, ¿no? Tiene mucha cultura, mucho conocimiento, y muchas veces nosotros como ingenieros hemos aprendido de nuestras aulas, tenemos algunas experiencias, pero también ellos toda su vida han estado en campo. Entonces eso merece un respeto y un trato horizontal al encontrarse en este tipo de problemas. Espero haberte ayudado, Julio. Muy bien, agradecemos pues al ingeniero Sí, Samuel. sí, muy También interesante, América, ingeniero, hay su justamente manos propuesta. levantadas. Ya. Julio Muchas César, gracias, muchas gracias, ¿no?, gracias. por tu intervención. También felicitar antes de usted, ¿no?, a la señorita que está criando los cuyes. Para informarles, el ingeniero Samuel López Caballero, pues radica en el ámbito de la provincia de Jauja y justamente están muy cerca para cualquier asesoramiento también, ¿no?, particularmente de lo que es todo lo que es este proceso de ECAS. En ese sentido vamos a atender pues, también, América, a la mano levantada de la ingeniera Luz Gárate Aibas, por favor, puede hacer su consulta. Sí, muy buenas tardes, ingeniero López, felicitarlo por su exposición. Y yo quisiera preguntarle respecto a cómo concatenar, por ejemplo, en agrorural,
tenemos ya lugares exitosos, por ejemplo, en el tema de la crianza de cuyes, en Cajabamba, que es en Cajamarca. Ahí tienen ya ellos creo que semanalmente 1.500 cuyes van vendiendo a Trujillo. Entonces son expertos y ellos han ido también a Ecuador, han hecho una pasantía. Y entonces, ¿cómo hacer que eso también, vaya, esos conocimientos, porque eso fue con redes empresariales que se hizo ese trabajo? ¿Y cómo lograr que así casos exitosos, como el caso de Cajabamba, en Cuyes, que inclusive han ganado muchos premios, cómo hacer que también otras zonas que todavía están iniciando, por ejemplo, con el caso o están a medio caminar, digamos, cómo lograr que se difunda eso, ¿no? Esos casos exitosos, cómo lograr que, por ejemplo, ese conocimiento de Cajabamba llegue hacia Junín, ¿no? A donde preguntó Gisette Espinosa. Esa es mi pregunta. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo lo lograríamos? ¿No? Porque del Cuya ya se tiene varios casos exitosos y entonces empezar de cero cuando ya hay casos exitosos, ¿no? Ya tienen su centro de, ellos le llaman, donde benefician los cuyes, ya tienen. Entonces, para ellos dominan perfectamente. Entonces, ¿cómo hacer que eso llegue hacia las diferentes regiones, ¿no? ¿Cómo difundir los casos exitosos? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Luz. Un poco viendo a lo que es las ECAS o las metodologías de capacitación, si bien es cierto, la realidad de nuestro Perú es pues bastante amplia. Tenemos que diferenciar tipos de productores y a los que nosotros atendemos son agricultores de una agricultura familiar o productores de una agricultura familiar o orientados a lo que es seguridad alimentaria. Creo que ese es el contexto, pero a veces nuestras políticas están orientadas a agricultura de exportación, más el apoyo. Tenemos que decirlo esto porque somos agrónomos, vivimos en el campo y lo vemos en todo momento. Yendo a lo que es tu pregunta, por ejemplo, una forma de poder compartir es justamente de repente buscar otras estrategias. Dentro del proceso de ECAS se puede compartir el hecho de que es las pasantías. Por ejemplo, ver y Cajamarca, no solamente ahora que me mencionas en Cuyes, de repente que están sobresaliendo, también hay otras experiencias medioambientales que se cuentan. Entonces, hacerlos ver y darles a conocer que esto es a largo plazo. Y ahora, si hay tecnología, se está trabajando y que se tiene, entonces, ¿para qué empezar de cero, no? Yo me imagino que en la parte técnica, como facilitadores, tendríamos que nosotros también estar acorde a lo que se está avanzando y poder presentar eso, porque a veces empezamos de cero. ¿Por qué de cero? Si ya tenemos un avance. En esto de lo que es crianzas, Junín nos tiene muchos logros. Ahora que me mencionas, también veo que Cajamarca, y sí se está comercializando, entonces yo para mí, compartir a través de abonamiento. A ver, creo que se está cruzando con alguien. Alan creo que está hablando. Bueno, entonces... Por favor, apaguen su micro, por favor. Creo que Alan está hablando. Entonces, retomando... Porque no solamente si tiene experiencia en sembrar, también debe tener experiencia por ahí. Se está cruzando con alguien. No se le puede apagar a América, ¿le puedes apagar su Alan micrófono? Alan Obando, por favor, apague su micrófono. Alan Obando. Ya apagó ya. Entonces, espero que con lo que he vertido podemos coincidir en el hecho, y este es en este enfoque, un enlace importante, pues estamos viendo que un proceso de fortalecimiento de capacidad, y espero que lo considere Agrorural, tiene una plana de profesionales de alta capacidad,
y ver de que esta forma de capacitación tiene esos resultados esperados, tiene instituciones comprometidas. Ahorita, por ejemplo, FOVID está trabajando con Oxfam en lo que es selección de semillas de calidad. Lo están trabajando no solamente en la zona de Junín, sino también en Huancavelica y en otras naciones. FAO mismo, como les decía, está trabajando en otros lugares, en África. ¿Y por qué? Porque tiene resultados esta metodología. Está diseñado y estructurado de tal manera que logre estos impactos. Y justamente el tratar y el trabajar con todo lo que se les está recomendando, pues nos ayuda a lograr los objetivos. Y no solamente metas, ¿no? Que a veces nos ponemos nosotros, porque como metas, muy bien, decimos tantas secas este año, pero ¿cómo lo estamos desarrollando? Por ahí que la recomendación es de que como facilitadores desarrollemos una ECA de calidad, una ECA que pueda darle pues los avances posibles dentro de lo que se pueda a nuestros productores y como debe ser. Queremos puntualidad, queremos que el productor diga, ¿sabes qué? Yo quiero vender esto, pero ¿quién falla primero? Somos los facilitadores. A veces puede ser, hay muchos factores. La distancia, el lugar, que le comprometieron otra actividad, que le mandaron a hacer 15 secas cuando no le alcance el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, eso es lo que nosotros, bueno, mi persona ha tratado de impartirles para que podamos, pues, hacer algo que logre el objetivo planteado de que los productores, así como lo dices, en Cajamarca, que están logrando eso. Ahorita la articulación y lo que es en lo que es Cuyes no está, es insatisfecha a nivel nacional. Entonces, seguirle en eso, ¿no? Si hay condiciones, seguirle en eso. Es lo que podría yo de repente responderte, estimada colega Luz. Gracias. Muchas gracias, ingeniero López. Gracias. Muy bien, agradecemos, ¿no? Una vez más, ingeniero Samuel López. Tenemos manos levantadas, vamos a atender a la señorita Zarela Rubí, por favor. Luego nuestro colega Robert Sánchez Ramírez. Adelante, Zarela. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Primeramente, agradecer al ingeniero Samuel López por esa disponibilidad, ¿no?, de su tiempo y de impartir sus conocimientos, su experiencia en lo referente a Escuela de Campo de Agricultores, así como a los organizadores. Soy Zarela Ledesma Rodríguez de justamente de Cajabamba, del Valle de Condebamba. Escuchaba a Luz Garetes hablar sobre lo que es la crianza de cuyes. Muy cierto, la crianza de cuyes ya en el Valle de Condebamba está más tecnificada ya. Es una crianza ya con una visión empresarial, ¿no? Entonces, esto tiene sostenibilidad, dado que ya los productores están organizados en asociaciones, en cooperativas. Justamente tenemos una cooperativa en la cual ya se ha construido y que está ya para culminar un camal para beneficio ya de los cuyes, ¿no? Entonces, y esto es tanto con aporte de los productores, ¿no?, de los gobiernos locales, y también tenemos de la empresa privada. Se tiene ahí justamente en el distrito de Cachachi, ¿no?, una empresa minera, Pan America Silver, que es la que ha aportado para esta construcción del camal. Entonces, ya nuestros productores tienen ese conocimiento y esa práctica de la crianza, tanto en lo que es en sanidad, en infraestructura, en alimentación, en beneficio, ¿no?, beneficio, sacrificio de los cuyes. Ya se vende al mercado un animal beneficiado, ¿no? Les cuento mi experiencia en el 2020, cuando estuvimos en todo el momento crítico de la pandemia del COVID-19, nuestros productores se vieron afectados porque no podían sacar su producto cuy al mercado. Bueno, desde la dirección de la Agencia Agraria Cajabamba, que en ese entonces tenía a cargo, logramos que nuestros productores saquen
decirles, mira, cómo es, ahí en Cajabamba, en provincia, no se consumía un cuy beneficiado. Llevaban siempre, pero un cuy vivo. Y al ama de casa no tenía la costumbre de comprar en el mercado ya un cuy beneficiado. Se aperturó ese mercado. Cajamarca no consumía un cuy beneficiado del Valle de Condebamba. Se dio la pandemia y se trajo a Cajamarca un cuy beneficiado. Ahora en Cajamarca se consume también ya un cuy beneficiado, porque antes de la pandemia el mercado fuerte para los productores del Valle de Condebamba es Jaén, ¿no? Y como lo mencionaba Luz, también Trujillo, ¿no? Entonces, ya nuestros productores están en una fase, pues, ya empresarial. Y ahora, Agrorural, ¿no? Viene ejecutando un proyecto nacional, lo que concierne a la crianza de cuyes. Y sobre todo hay un componente muy importante que es el mejoramiento genético. Por ejemplo, ya en Valle de Condebamba ya se tendría la ejecución de ese componente, porque sanidad, alimentación, el manejo, ya tienen ese conocimiento, ¿no? Y recomendar a ustedes, ¿no? Si están interesados a través de Agrorural, hacer las conexiones y poder realizar una pasantía en el Valle de Condebamba. Eso es en cuanto podría darles a conocer sobre esta crianza, ¿no? Y bueno, yéndonos ya a lo referente a la capacitación que nos ha brindado el ingeniero Samuel, ¿no? Era mi inquietud que dentro de la planificación de la sesión, ¿no? Si luego, por decir, de dar la bienvenida, podemos también hacer un repaso de la actividad anterior, por decir, en las capacitaciones, hablamos de un tema en una semana, al ir a la segunda capacitación, dar un espacio de repaso con preguntas sueltas, ¿no? Para poder de esa manera más afianzar el aprendizaje de nuestros productores. Eso era mi inquietud, ingeniero Samuel. Muy amable, gracias. Gracias por darnos a conocer estos avances, Arela, en Cajamarca, Cajabamba. Qué bueno, felicitaciones a ustedes, al grupo, quienes han contribuido posiblemente a que se logre ello. Indudablemente hay formas de poder lograr rentabilidad y una de ellas es pues la asociatividad y también el cooperativismo que obviamente se está trabajando, pero esos enfoques a veces requiere el fortalecimiento de capacidades, indudablemente, si es que les falta en lo que es este tema de mejoramiento genético, es muy importante considerarlo, las formas también de selección positiva que lo van a trabajar ustedes, en cuyos, por ejemplo, se ve lo que es el dibujo, el pesaje constante, cuántos gramos gana al día, cosas como eso es necesario conocerlo y eso lo pueden hacer, por ejemplo, en una escuela de campo. Decirle a un productor si has tratado este tema de, por ejemplo, de ganancia de peso. ¿Cómo hacemos para saber que está ganando el peso? Entonces el productor lo puede trabajar y decirle no pesando. ¿Y cuánto debe ser el mínimo de ganancia de peso? Tanto. Entonces, ¿qué hago con ese cuisito que está con menos de esa ganancia de peso que a mí ya no me interesa? Entonces, obviamente, hacerlos participar ya todos. Y así se logra una producción, por ejemplo, a escala, a una producción constante, una producción, por ejemplo, con un empadre controlado, que ya no debemos pensar en la otra forma, que no nos da un logro adecuado cuando ya se ve a un sistema de crianza comercial. Entonces, es importante.
Y recordar también, es verdad, pues una pasantía es diferente, es otra, ver una realidad de productores que están haciendo, nos motiva, nos causa esa satisfacción que sí podemos hacerlo, y saber, por ejemplo, con cuántos cuyes yo ya debo ganar, cuánto, nos ayuda mucho. Pero esa motivación se puede involucrar dentro de lo que de la escuela de campo, pero mantenerla en todo momento. Recordarles en todo momento cuál es el objetivo de nuestra escuela de campo. Y también recordar que, si bien es cierto, este repaso está considerado como el que se llama el recordatorio. Se da la bienvenida y comienza el recordatorio. Por ejemplo, el recordatorio, ¿cómo hacemos? Igualito, como te decía, ¿no? Por ejemplo, hemos tratado un tema, cualquiera que fuese, pero a través de una pregunta. A ver, ¿cómo hacemos esto? No sé, una selección de los cuyes. Se le pregunta y él te responde. O si no puede, le ayuda el amigo, pero sobre eso se refuerza o refuerza el facilitador desde su punto de vista ya técnico. Y hay diferentes formas de hacer ese recordatorio, y obviamente eso tiene que estar pues en la matriz, porque si no está en la matriz a veces nos olvidamos. Nosotros como técnicos tenemos tanto conocimiento, entonces el ordenarlos también y cómo transmitirlo, cuál es mi objetivo, y yo ya sé qué voy a hacer. Por ejemplo, mi objetivo es recordarles a ustedes qué herramientas y estrategias tenemos dentro de la escuela de campo. Por eso es que les decía el DRP, por eso es que les decía la matriz, por eso es que les decía, es más anteriormente, cómo aprenden los adultos. No es porque a mí me dio la gana, yo voy a hacer mis dibujitos. Entonces, o de repente utilizar mi campo, ¿no? En este caso de los cuyes, tendría que utilizar de repente una poza o un galpón para aprender. Porque si no, ¿dónde van a aprender en ahí los que participan? ¿Dónde van a hacer las prácticas? ¿No? Y olvidar y esos temas, hay en un manejo comercial de decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo que limpiar diario. A veces hay cosas que con la parte técnica nos recomiendan, pero en una crianza los estresamos más. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo manejar? Ya el productor debe saber todo frente a una producción, un manejo orientado al nivel ya de comercialización, porque si no, se cae también nuestra cooperativa. Bueno, hay mucho que conversar, desde ya muchísimas gracias por consultar. Creo que hay otra pregunta más. Gracias, ingeniero Samuel, y gracias también a la participación, ¿no?, de los que estamos conectados. Tenía la mano levantada el amigo Robert Sense Ramírez desde la provincia de Angaray, de la región Huancavelica. Adelante, Robert. Primeramente, ingeniero, muy buenas noches. Saludarle y agradecerle por la exposición de las dos oportunidades de las secas. Y asimismo reciba los saludos, pues, ingeniero de la provincia de Angaray, Lircay, Huancavelica, donde juntamente con su linda persona hicimos las secas de las escuelas de campo de agricultores en una comunidad denominada Jarapa del distrito de Huancahuanca, donde realizamos pues la elaboración de biol y la instalación de pastos. Y a la fecha pues viene dando resultados, y asimismo también estamos incursionando en algunas actividades ya internamente dentro de la institución de agro rural con sanidad animal. Simplemente felicitar al ingeniero y también manifestarle que nos estamos olvidando. Para no cansarnos a nuestros productores, siempre debemos hacer unas dinámicas de participación con todos los productores. Nada más, ingeniero, y muchas felicidades y saludos, ingeniero, muchas bendiciones. Gracias. Gracias, Robert. Qué gusto escucharte, en verdad. Es tanto tiempo poder que te escucho y me alegra que siguen con el trabajo. Sí, si bien es cierto, tal vez darles un cherry, sí, pues es mucho más fácil, les comento, formar facilitadores profesionales, a hacer una ECA. Yo he tenido la suerte de implementar ECA y entiendo por la problemática que se pasa y cómo se debe hacer. Por eso las recomendaciones, porque es muy fácil decirle la ECA es esta, así hagan, pero en campo es diferente. Y una vez más, gracias, Robert, de verdad, me alegraste la tarde. Qué bueno que estén continuando con ello. Y justamente ahí pues se ha trabajado haciendo diferenciar algunos, lo que es los abonos y todo ello. Y volviendo a lo que comentaba Robert, frente a lo que es las dinámicas, recordarles de que hay muchas, unas por ejemplo de enlace.
para el tema, para motivar lo que el otro día consultaban, que no, a veces no están motivados. ¿Qué dinámica utilizo para motivar a un tema? Tengo que buscarlo. Hay manuales de dinámicas varias, pero también ingeniarme y practicarla, porque si no la practico, no lo hago, a veces no nos sale como esperábamos, la gente no reacciona como es. Hay que mantener su cultura, por ejemplo, no hay que hacerla lanzarnos de frente. Una vez más, les recuerdo que cuando se hizo la dinámica, a ver, muy bien, vamos a saltar todos, la gente no quería saltar. Entonces, ¿cómo queda el facilitador? Está motivado y la gente no quiere, uy, ya, bajan. En un tema, por ejemplo, tema que no es productivo, de género, muy sensible, hacer una dinámica, hay que tener mucho tino. En qué momento hacerlas, cómo hacerlas. Y además, la dinámica no solamente es para relajarnos, tiene que llevar un mensaje y analizarse. De repente, en otra oportunidad podemos tratar de esta técnica muy importante, porque a través de dinámicas, de analogías, de sociodramas, se enlaza un tema. Y este tema, pues, y cuando tratamos un tema con un objetivo, tenemos que buscar esas técnicas para que nos ayuden. Porque para poder hacer una analogía, por ejemplo, nos ayuda mucho a entender de que sí, tenemos que hacer tal o cual cosa. Espero de repente haber respondido a las preguntas que me hicieron. Si hay alguna otra más, o tal vez lo dejamos ahí. A ver, Luis. Muy bien, yo creo que ya estamos en la parte final del evento del día de hoy. Este importante tema que es la Escuela de Campo de Agricultores. Qué bueno escuchar las palabras de nuestro amigo Robert Sánchez Ramírez de la provincia de Angaraes, ¿no? Donde se ha tenido esta hermosa experiencia de lo que es la Escuela de Campo. Y que sí está comprobado de que daban buenos resultados. En todo caso, hay que continuar, ¿no?, con estas actividades, y para ello también, pues, no tenemos el soporte del ingeniero Samuel López, una vez más, agradeciéndole también a su persona, de usted, ingeniero, que desde el primer momento usted ha estado predispuesto, ¿no?, en transmitir sus conocimientos. Y bueno, yo creo que con este segundo día, ¿no?, de este tema importante que es la Escuela de Campo de Agricultores, yo creo que, bueno, se está llegándose también, y hay muchas personas que están bastante interesados en estos temas. Yo creo que en estos tiempos de cambios necesitamos seguir avanzando con todas estas estrategias. Y en ese sentido, ¿no?, Rediagro pues está a la vanguardia también, desde cualquier lugar, conectándonos con esta hermosa tecnología, de poder enlazarnos también, ¿no?, desde cualquier parte de nuestro Perú, y seguir adquiriendo estos conocimientos. De antemano, pues, el agradecimiento, ingeniero Samuel, por esta brillante participación, ¿no?, de usted, hoy segundo día de esta Escuela de Campo, y agradeciéndole, pues, de parte de Agro Rural, y también, pues, ¿no?, dando a conocer, ¿no?, a nuestros colegas que están conectados todavía, que la ingeniera Sara Quispe Rodríguez tenía, pues, hoy día otro evento que se le cruzó, entonces, bueno, no ha podido estar, solo al inicio ha estado. En ese sentido, pero estamos concluyendo, ¿no?, satisfactoriamente este evento, y agradecerle una vez más al ingeniero, y a nombre también de la Unidad Zonal Huancavelica, ¿no?, que a la fecha me encargó nuestro colega Hugo Castro Esplana, quien está llevando adelante Rediagro Huancavelica a la fecha, ¿no?, por cuestión de salud de él. Entonces, sin más, pues, que decir, ¿no? Gracias a todos los que han brindado su tiempo y luego, pues, ¿no?, han enriquecido sus conocimientos y llevarlo, pues, a la práctica, ¿no?, con esta actividad que es ECA Corazón. Si todavía está América, podría pedirle, por favor, sus palabras también, para ya estar cerrando este evento. América. Sí, claro, ingeniero, claro que sí. Muy buenas tardes, ingenieros. Primeramente, ingeniero Samuel, agradecer por la gran experiencia que tiene usted. De verdad que muchos productores, muchos profesionales técnicos
Estamos muy contentos y de verdad que con la solicitud que están haciendo varias personas, pues que sea certificado y que muchos también desean, ¿no? O sea, incluso hacer, como digo, por medio de pago. Entonces yo creo que eso ya sería coordinación más adelante, pero nada, ya ahorita estaremos coordinando para poder ver, sacar el curso, ¿no? Y por ahora, pues, estamos ya trabajando con estas coordinaciones, como siempre, de Diario Rural. No se olviden leer, pues, no compartir lo que es el diario, que todos los días estamos en capacitaciones, charlas, conferencias. Y nada, ingeniero Samuel, muchísimas gracias por estar hoy presente con nosotros, a pesar de tanto trabajo que también usted tiene. Ingeniero Luis, muchas gracias. Muy buena noche con todos y muy buena convocatoria. Sé que sigamos para adelante. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Luis. Gracias a América y a todas y todos también. Creo que mucho de lo que han consultado también está en la cancha de agrorural. Hay que considerar el hecho de, por un lado, certificarlos. Yo formé, pero no se llegaron a certificar agrorural los facilitadores. Pero sí tiene buena cantidad de profesionales que se ha formado allá por 2013, 2015, donde había una política de formar facilitadores. ¿Y por qué no retomarlo? Gustoso de trabajar. Miren, la verdad de que para mí es un poco difícil poder trabajar como facilitador a través de la sala virtual, porque tenemos que analizar lo que yo les digo. Y analizar significa hacer una técnica, utilizar una técnica cuando se les capacita. Es diferente en vivo. Entonces, qué lindo sería de que si ustedes de repente programan una capacitación en vivo, un repaso, sería importante, y de las cosas de las que se ha hablado, pero en vivo, ¿no? Y obviamente certificarlos a través de agrorural, porque agrorural a través del cineasta es el encargado de certificar en escuelas de campo. Entonces, frente a ello, podría ser una alternativa. Y desde ya, muchísimas gracias por haber pensado en mi persona. Y nada más, hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Estamos coordinando. Gracias. Muy bien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Luis. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, ingeniero, y a todos los organizadores. Gracias. Gracias, América. Gracias por la paciencia. Muchas gracias. Y Muchas tolerancia. Gracias, señorita América, por organizar esas capacitaciones que son excelentes. Muy buena, Isette. De verdad que te felicito porque siempre estás constante en las capacitaciones, y a los demás también, productores que siempre están atentos. De verdad, agradecemos. ¿Por qué? Porque tienen interés, y es justamente para ustedes estamos trabajando. Nosotros somos un equipo.